También hay que entender que no es correcto mezclar irresponsablemente la astrología integral con lo que está de moda. Huesos, velas, naipes, números, etcétera, etcétera, y crece la confusión. Y yo aterrada en mi casa viendo la televisión. Entonces pienso, ¿qué puedo hacer por mis colombianos favoritos? ¿Cómo puedo devolverle a la gente todo aquello tan hermoso que me han regalado en la medida que he aprendido astrología integral? Conversando con ustedes de estos temas, haciéndoles ver que nunca la astrología necesita huesos, bolas de cristal, naipes, etcétera, para definir a un ser humano. No. Es bien distinto que un astrólogo integral, ético, formado, dedicado, pueda explicar las mancias, pueda incluso sobre una carta natal aplicar una vela, una loción, una esencia e incluso una carta del tarot. Pero solo a partir de ahí, a partir de un estudio concienzudo, formal y profundo. Y verán que de esa forma la respuesta es positiva. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace algo fácil, funciona. ¿Y por qué lo hace fácil? Porque lo domina. Esa es la invitación al público, a que cuando vaya a seleccionar un astrólogo, piense, revise, escuche y sobre todo que aprenda conmigo a entender, a ver quién realmente es un astrólogo integral y quién realmente está abusando de las necesidades de la colectividad. Bueno, estábamos hablando de la relación inconclusa, la relación ineficaz o inadecuada de la astrología integral con las mancias. ¿Qué es mancia?, dirá la gente. Mancia se define como la práctica de disciplinas basadas en la hechicería o la magia. En medio de esta especie de mundo pagano en el que se sitúan las mancias, ha sobresalido el vidente, ha sobresalido el que lee las cartas, ha sobresalido el que lanza los dados, ha sobresalido el que pone la bola de cristal, etcétera, etcétera. Acerca de esto quiero que entremos en materia también. Quiero contarles, por ejemplo, dentro de ese gran cúmulo de mundo mágico, ¿qué es lo que realmente es el tarot? Está de moda, ¿no? En radio oímos del tarot. En televisión vemos cualquier cantidad de tarot. Ya uno no sabe cuál es cuál. Son cartas cuadradas, son cartas octagonales, son redondas, rarísimas. Y uno desde la perspectiva de televidente o de público dice, ¿esto qué es? Les voy a contar. En tiempos inmemorables hubo, según la leyenda, un ser de luz que vino a la tierra y que se llamó Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el dueño de las 3/4 partes de la verdad, que si la otra no la sabía, no sabemos, que si no la dijo, muy seguramente. Resulta que ese ser habitó en Oriente y se encargó de traspasar a los seres humanos las bases de las herramientas evolutivas. Entonces, a partir de él, llamado Tot, llamado Hermes, nació la escuela hermética. ¿Basada en qué? En alquimizar la pasión, el cuerpo animal. Metafóricamente hablando, se trató de enseñar a convertir el carbón en diamante o el carbón en oro. La verdad no me acuerdo. La idea era alquimizar. Entonces, alquimizo mis pasiones, según la escuela de Hermes, y para eso tenía en esa época que entrar a esa escuela hermética, pero después de bastantes pruebas. Había que sudar, no es como hoy en día. Había que sudar para pertenecer a la escuela de Hermes, para aprender el código hermético, que era equivalente a prudente, sabio, silencioso, discreto, cauto. Cuando los alumnos de Hermes, que aprendían de labio a oído, le dijeron a su maestro, dinos de dónde venimos, dinos para dónde vamos, Hermes Tot no habló, pintó. Y ahí nació el hermoso y esotérico y espiritual libro del tarot. Consta de 78 páginas o consta de 78 imágenes, unas llamadas arcanos mayores porque guardan un saber mayor, otras llamadas arcanos menores porque el saber, digamos que es inferior.
En el camino de la evolución y cuando se puso de moda, digámoslo así, la Inquisición, los sucesores de Hermes quisieron resguardar el tarot de la persecución de la Iglesia, que le parecía pecado todo aquello que no entraba en su código de fe. A ese momento entonces los herméticos lo guardaron, repito, entregándolo a los gitanos, pero no les dijeron a los gitanos que era el tarot, les dijeron esto es un juego, y este pueblo gitano, nómada por naturaleza, anduvo y anduvo y anduvo con el tarot sin ser consciente de qué era lo que llevaba en su brazo o en su mano. Como no pudieron entender el proceso de los arcanos mayores, los guardaron y a lo que quedó se le denominó naipe español. Con el naipe español leyeron suertes, las gitanas especialmente, y una vez que pasó el tiempo de persecución, obviamente los discípulos de Hermes retomaron su libro, lo volvieron a adquirir o a sacar a la luz con fines de meditación, de aprendizaje, de conexión con su mundo interior, pero ya se había vulgarizado. Ya el pueblo, sobre todo los antiéticos, lo habían convertido en un símbolo pagano para leer la suerte. Podrán ver ustedes realmente qué es el tarot, que significa el camino del alma a nivel involutivo. Por eso se invirtió Rota por Taro. Y la T final se puso para recordar siempre a Tot, el dios de los egipcios. Hablando de Egipto, pueblo sabio, hay que recordar otro tarot que está de moda, porque quiero decir que nacieron muchos. A partir del famoso libro de Hermes, los reyes quisieron tener su propio naipe y nació el pócar. Vino un pintor e hizo uno cuadrado, vino una pintora e hizo uno redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos con la misma base, todos con 56 arcanos menores y 22 mayores. Hablando del tarot egipcio, guarda una diferencia este tarot egipcio con los occidentales. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes relaciones con la divinidad. Nuestra divinidad es esencialmente cristiana, es esencialmente católica. La relación de la divinidad con Egipto es distinta, es absolutamente hermética. Entonces, hay que tener en cuenta que el tarot, cuando se convierte en naipe, corresponde a leer un libro al que le faltan las páginas más importantes. Es bastante preocupante, ¿no?, ver a la gente que le encanta jugar con los naipes sin realmente saber qué es el tarot. Y quiero decir que es uno de los métodos más sagrados de consulta a los seres de luz o a las dimensiones más altas cuando uno tiene el alma angustiada. Pero para eso, en primer lugar, hay que seleccionar. Y hay que aprenderse ciertos mandamientos de la ley de Dios, los cuales vamos a tener en cuenta a partir de esta sección, en la que, aunque yo siga adelante con otros temas, ustedes deberán estar atentos, recordar siempre esto que he dicho hoy y que se resume en lo siguiente. Cuando vayan a preguntarle al oráculo llamado tarot, tienen que tener en cuenta algo así, que voy a hacer un paralelo con lo que dicen por ahí en la televisión, está in y está out. Entonces, sí debemos tener muy en cuenta que el sacerdote o sacerdotisa que nos vaya a interpretar el tarot sea una persona éticamente formada. Sí debemos tener en cuenta que no se debe consultar por otro ser humano. Sí se debe tener en cuenta que hay que abstenerse de consultar el tarot cuando nuestra vida rueda adecuadamente. Sí debemos tener en cuenta que el sacerdote o sacerdotisa que nos vaya a interpretar un mensaje dado por el tarot puede y debe abstenerse de transmitir o verbalizar mensajes negativos, teniendo en cuenta que el poder del verbo actúa. Sí debemos tener en cuenta que el sacerdote debe ser sano, esto es, abstenido de vicios. No puede leerme el tarot una persona que está enguayabada, una persona que se dedica a los psicotrópicos, a la marihuana, etcétera, etcétera. Sí debemos tener en cuenta que solo es posible consultarlo cuando estamos angustiados, cuando realmente necesitamos un mensaje de la luz.
Y sí debemos tener en cuenta que no se debe calificar como destino negativo o positivo, que se debe calificar como un mecanismo de mensaje que nos puede decir la consecuencia frente a una decisión equívoca o acertada. El libro de Todd es eso, una de tantas herramientas de sabiduría interior. Qué triste que lo han convertido en otra de las posibilidades de los antiéticos para ganar y convertirse en mercachifles del saber. Una vez que he resumido las virtudes que deben acompañar la decisión de consultar un tarot, voy a insistir en aquello que no se debe hacer. En primer lugar, acudir a aquellas personas que han convertido este instrumento sagrado en un negocio. Exponernos a que personas no formadas esotéricamente nos lean la suerte, ya que pueden verbalizar desgracias para nuestros años venideros. Consultarlo por pura curiosidad y cuando nuestra vida se encuentra acompañada de un ambiente agradable. Consultarlo para saber qué le va a suceder al vecino, al esposo, al hijo o al enemigo. Tomarlo como un juego de entretenimiento. Esto sí que es bien peligroso. Creer aquellos mensajes que diariamente se expresan a través de los medios de comunicación, ya que el tarot nunca, escuchen, nunca es masivo. Acudir a estas lecturas cuando la mujer se encuentra en estado de gestación o menstruando. Asistir a estas lecturas estando bajo el efecto del licor o exponerse a las mismas frente a un intérprete que consuma, como dije antes, sustancias psicotrópicas o alucinógenas. Quiero terminar esta reflexión aclarando que un sabio tarotista nunca lo hace masivo, que un astrólogo integral que además domine el tarot astrológico nunca lo hace masivo y que una persona que no esté formada éticamente en astrología integral no está autorizada para mezclar los arcanos con los planetas, los signos y las constelaciones, así como un sabio tarotista no se mete con la astrología mientras no la conoce. Finalmente, quiero que quede en los corazones de ustedes, en la mente de ustedes, que la astrología integral, como madre de todas las ciencias, combina acertadamente con toda religión, con toda disciplina, con toda filosofía que promulgue la evolución del ser, que promulgue la virtud, que promulgue la rectitud y que por lo tanto me duele que haya personas que se conviertan en mercachifles del saber cubriéndose con el inmenso manto de la astrología.